Nuevamente, buen día a todos los que van ingresando a este webinar. Estrategias Nearshore para industria automotriz, más agilidad, menos costo, presentado por Inception, tecnología a tu medida. Vamos a ir comenzando con este webinar. Quiero hablarles un poquito de lo que estaremos tratando el día de hoy. Es un entorno de la industria automotriz donde la velocidad, la eficiencia son determinantes clave. Y el modelo de Nearshore o de relocalización surge como una solución estratégica para escalar los equipos tecnológicos con talento de alto nivel en un mismo uso horario y sin altos costos de otros esquemas. Durante esta sesión vamos a descubrir cómo aprovechar este enfoque para superar esos cuellos de botella operativos que suelen presentarse, reducir tiempos de desarrollo y mantener el control sin sacrificar la calidad. Y bueno, para profundizar en este tema, quiero presentarles a Ricardo Medrano. Él es CEO y cofundador de Inception, una empresa que desde 2015 ha venido innovando y colaborando con diversos sectores, desde la tecnología y desde la innovación en software y en otras tecnologías punta de lanza y sistemas por la Universidad de La Salle Bajío, ya más reconocidas del Bajío, y pues ellos están dedicados al desarrollo de software, a la consultoría, a la capacitación en diferentes tecnologías. Ricardo se ha desempeñado en todos los puestos involucrados en ingeniería de software, desde desarrollador, arquitecto, líder de equipos, gerente, director, y sus esfuerzos actuales se enfocan a diseñar e implementar estrategias de digitalización empresarial, implementación de inteligencia artificial y otras estrategias que permitan a las organizaciones incrementar su competitividad mediante vanguardia tecnológica, contando con diversos casos de éxito en el sector automotriz, bancario, de retail, de gobierno, energías renovables, entre otros sectores. Y bueno, también nos acompaña aquí Jonathan Mena. Él es líder de desarrollo de negocio para Inception, egresado de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad Iberoamericana de León y cuenta con 14 años de experiencia en análisis e implementación de proyectos, atendiendo mejor que esta presentatriz, a tener mayor. Adelante, Ricardo, adelante, Jonathan. ¿Qué tal, Adrián? Muchas gracias por la introducción. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los participantes en el webinar. Ya habló un poquito Adrián sobre quiénes somos, una semblanza mía y de Jonathan. Ahora vamos a hablar de Inceptio como empresa. Nosotros, como bien mencionaba Adrián, somos una empresa dedicada a la tecnología con más de 20 años de experiencia o personal con más de 20 años de experiencia. Integramos soluciones en el tema de TI, tenemos fábrica de software, entre otros servicios. Tenemos una certificación internacional en desarrollo de software que es 29110. Esta certificación asegura que nosotros seguimos los procesos de desarrollo de software, hablando de análisis, diseño, codificación y pruebas e implementación. Seguimos estándares internacionales y manejamos actividades que nos permiten tener una calidad internacional. Y eso nos ha ayudado a trabajar con grandes marcas en diferentes sectores de la industria, con empresas transnacionales, propiamente de la automotriz. Entre las más importantes, pues está Mazda, está Nissan, como OEMs, está Pirelli también, es un caso importante para nosotros, North American Lightning, Nucor, que es la segunda asolera más grande del mundo también, Martin Rea, también otra empresa canadiense muy importante. Y bueno, otras marcas ya fuera del sector automotriz, hemos trabajado con Nike, con Andrea, con el gobierno del estado de Guanajuato también. En el sector bancario, con Banco del Bajío, con Caja Popular Mexicana, que es la caja de ahorro más grande del país, con Caja Morelia Valladolid. Y tenemos otros temas también de logística que hemos hecho con la gente de móvil, en temas de
de combustible, traslados y logística de combustible, con XPO Logistics, precisamente para la distribución de mercancía dentro del país, y con otras marcas como Total Play en telecomunicaciones, con Mattel también ha sido cliente nuestro, ¿no? Entonces, estas son algunas de las empresas con las que hemos trabajado, pero ya hablando ya en el tema al que entraron ustedes al webinar, hablando de Nearshore, como breve contexto, y yo sé que todos lo conocemos, México tiene ventajas en cuanto a la cercanía geográfica con el mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, con un aliado comercial muy grande como lo es Canadá. Tenemos una gran cantidad de acuerdos comerciales con prácticamente todas las zonas del mundo, que nos da una ventaja competitiva como país. Y el punto en el que nos vamos a enfocar es en el tema del talento técnico. Vamos a hablar de algunas estrategias de la adquisición de talento técnico, ventajas y desventajas y casos que hemos visto en la industria. Y obviamente como contexto, pues está la inversión extranjera directa para que se dé todo este tema de nearshoring, ¿no? 36 millones de inversión extranjera en México que se dieron en 2024. Esto como información proporcionada por la Secretaría de Economía. Ahora, dentro de la información clave, al día de hoy, actualmente ahorita hay más de 400 empresas que ya se encuentran en un periodo de instalación, es decir, que van a requerir servicios, proveeduría, de diferentes temas, logística, etcétera, ¿no? Al día de hoy ya tenemos más de 400 empresas en este 2025 que están en este proceso de instalación. Tenemos un aumento de un 25% en las inversiones, perdón, en las exportaciones en el sector automotriz, cosa que denota un gran crecimiento dentro del país acerca de todo lo que la industria automotriz está generando en cuestión económica para el Producto Interno Bruto. Y tenemos inversiones, de ejemplo, como la de BMW, donde tienen 860 millones dedicados a la fabricación de los vehículos eléctricos. Si han tenido la oportunidad de visitar la planta de BMW en San Luis Potosí, una planta con muchísima automatización, con una gran calidad de trabajo y que sigue apostando, generando toda esta línea de vehículos eléctricos que al día de hoy no está operando, pero esta inversión va en crecimiento en la planta y va a permitir agregar toda esta línea de vehículos eléctricos que le está apostando BMW, ¿no? Entonces, eso ha colocado a México como el cuarto exportador a nivel mundial. Y obviamente la zona Bajío, que abarca Jalisco, Zacatecas, San Luis, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, pues se ha posicionado como una zona importante dentro del sector automotriz y que sigue creciendo en demanda, ¿no? Y un tema que he escuchado poco yo en las conferencias y los eventos que he asistido, y que me toca muy frecuentemente asistir en el sector automotriz, es la segunda ola del nearshoring. Digamos que acabamos de vivir un periodo de una primera ola que se vio desacelerada por todo este tema arancelario que se dio desde principios de enero o incluso cuando Trump gana las elecciones en noviembre. Sin embargo, viene una segunda ola y este concepto lo he escuchado muy poco, sin embargo es un concepto muy cierto. La segunda ola que se avecina en 2026-27 se va a originar cuando se calmen las aguas de todo este factor arancelario. ¿Qué va a originar esta segunda ola de nearshoring? Pues bueno, primero la guerra comercial que va a seguir entre Estados Unidos y China. Esa guerra comercial va a seguir fomentando la relocalización de las inversiones en México. Porque aunque esté la iniciativa de que Estados Unidos tenga sus propias fábricas, sus propios digamos, sea más de autoconsumo o más autosuficiente. La verdad es que las exportaciones en el sector automotriz no van a parar y es muy complicado que en un corto tiempo esto pueda suceder. Llevar una nueva planta a Estados Unidos va a llevar al menos 3 años. Entonces, esto nos origina esta segunda ola, donde todo lo que ya se tenía planeado va a seguir en marcha y donde el 2026 y 2027 van a continuar las inversiones en México y van a crecer de nuevo los servicios de nearshoring. Esto se va a dar a principios del siguiente año. El tema arancelario va a disminuir y va a estabilizarse durante 2025 y va a generar una reactivación en el 2026, en donde también Estados Unidos se ve presionado
a no depender tanto de China. Entonces, todo ese offshore que tenía Estados Unidos con China definitivamente se va a cancelar o a cortar y varias de esas inversiones se van a reactivar en México, ¿no? ¿Esto qué va a originar? Que obviamente todas las cadenas de suministro que se van a crear regionales o en temas de TMEC con Canadá y Estados Unidos, van a requerir ciertos servicios, va a requerir más centro de datos, va a requerir más tecnología, más software, más personal capacitado y especializado, y obviamente también temas de seguridad de información, ¿no? En el sector automotriz. Y obviamente nosotros de primera mano, pues bueno, ya lo estamos viendo. Entonces, esto es lo que se avecina, este es el contexto de lo que sigue en 2026-2027. Vamos a ahondar ahorita un poquito la problemática que hemos identificado y vamos a empezar a ahondar también en cómo hemos resuelto nosotros algunos temas y cuáles son las ventajas y desventajas del nearshoring, ¿no? Entonces, aquí le cedo un poquito la palabra a Jonah para que nos vaya dando este contexto de los problemas más comunes que tenemos hablando del nearshoring. Adelante, Jonah. Gracias, Ricardo. Sí, justo como comentabas, a lo largo de la experiencia que hemos tenido de trabajar con distintas empresas, hemos podido detectar pues estas áreas que son problemas muy comunes en México, en específico en la parte de digitalización y de tecnologías de información. Siempre nos encontramos con cuellos de botellas en TI, una baja digitalización, existen riesgos en cumplimiento al no tener esta parte de automatización y siempre hay una falta de capital humano en áreas digitales. ¿A qué nos hemos enfrentado con las empresas que hemos tenido ahí fortuna de trabajar? Es que muchas veces la capacidad de crecimiento de estas empresas se ve limitada por los activos tecnológicos y por el capital humano que está en las áreas digitales. Muchas veces todos estos procesos de TI, más que ser un aliado, se vuelven una desventaja porque no están implementados correctamente. Hemos trabajado por ahí o hemos tenido algunos casos de una falsa digitalización, así me gusta a mí referirme, donde hay empresas que montan sus procesos en la parte de WhatsApp, en la parte de Excel, y ya con eso pues piensan que están en la era digital, que ya están automatizando sus procesos, y no necesariamente están cubriendo las dolencias de fondo, están dando una solución temporal a una problemática más interna, más profunda. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de algunas empresas, en específico en la parte de órdenes de venta, donde todo el seguimiento se daba por medio de Exceles, WhatsApp, correos electrónicos, y para la parte del cumplimiento esto se volvía riesgoso porque el seguimiento no era puntual, se perdía la información a lo largo del mar de correos electrónicos que van llegando día con día en la operación, o los Excel se traspapelaban, o se borraban, o se perdían, y no tenían una herramienta o una solución profunda, adecuada para poder atender esa necesidad. Implementamos con ellos la parte de un portal de cara al proveedor, que por medio de inteligencia artificial atrae o obtiene la información de los PDFs de las órdenes de compra, se descargan, se obtienen los datos, se pegan en una base de datos y se empiezan a vaciar ya en procesos internos. Con una automatización por medio de alertas, le van avisando a los usuarios cuando tienen que ir ejecutando sus tareas. Entonces ya la responsabilidad del seguimiento no cae tanto en el usuario, no es una tarea manual. Ese heavy lifting se lo dejamos a la parte de la herramienta digital y se vuelve entonces un aliado para ayudarnos a cumplir esta parte de los riesgos, ¿no? Contamos también, o nos ha tocado enfrentarnos a casos en los que las empresas quieren crecer o tienen muchas iniciativas de automatización de procesos o de implementación de sistemas y no cuentan con el capital humano suficiente. Tienen áreas de TI muy pequeñas, muy reducidas, que están enfocadas en atender al día a día todas las necesidades, mantenimientos, implementaciones, correcciones a problemas y no da para atender nuevas propuestas, nuevos desarrollos, avanzar y crear nuevas herramientas. También en la parte un poquito del cumplimiento de auditorías hemos trabajado con herramientas de digitalización para apoyar a estas auditorías, tener disponible ahí toda la documentación, todo el histórico de información que se requiere cuando se presenta una auditoría, que obviamente son de problemáticas que aparecen siempre en todas las empresas. Ya, perfecto. Incluso en estos temas de auditoría, sobre todo cuando se tienen temas de cumplimiento de ISOs, de IATF, etcétera, pues este sistema de auditorías ayuda a las empresas a asegurar el cumplimiento. Y dentro ya hablando un poquito ya de los servicios de nearshore, hay tres escenarios muy comunes a los cuales nos enfrentamos con las empresas automotrices en cuanto a necesidad. Uno es la necesidad de un proyecto
entendiendo un proyecto como un esfuerzo que se va a ejecutar una sola vez para lograr un objetivo de la organización. Entonces, en el servicio de nearshoring está la necesidad de abrir un proyecto y no contar con el recurso especializado para ese proyecto o con los conocimientos necesarios para ese proyecto. Cuando ya es una necesidad operativa, es decir, que no es un proyecto, no es una sola vez. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de un proyecto. Se requiere hacer una ampliación en una planta. Pues no es que todos los años vayamos a hacer ampliaciones. Se hace una ampliación y esas características es una ampliación que solamente se va a hacer una vez. Entonces es un proyecto con una ejecución, digamos, de una vez en la vida o que no se va a estar repitiendo. Pero en un esquema ya de operación donde entonces sí necesitamos una capacidad instalada constante. Ese tipo de esquema le llamamos aumento de staff, en donde si la empresa no tiene cierto personal, pues nosotros la acompañamos con personal dedicado que puede estar remoto o en sitio, dependiendo de la naturaleza de la operación, y acompañan como parte de la organización, incrementando la capacidad operativa de una área, ¿no? Entonces, esa es la modalidad de aumento de staff. Y está la modalidad de soporte. La modalidad de soporte es cuando yo de manera eventual necesito apoyo en ciertos momentos, en ciertas incidencias o en ciertos periodos de alta demanda. Entonces, esa modalidad de soporte también es otro esquema de aumento de staff que podemos manejar a través de servicios flexibles por hora, disminuyendo los costos, disminuyendo las inversiones en el nicho. Entonces tenemos el proyecto, que es un equipo especializado y dedicado por un periodo de tiempo. Está el nicho de aumento de staff, que es incrementar la capacidad de un área por un periodo determinado. Pueden ser 3, 6, 12 meses, etcétera. Realmente no hay una limitante en cuanto al tiempo. Y está la modalidad de soporte, que es de manera eventual, cuando se requiera, se cuenta con una mesa de ayuda que me ayuda a solucionar ciertos temas, ¿no? Entonces, hay esas tres modalidades en Inceptio para el tema del nearshore. Y hablando de la comparativa entre las opciones, vamos a comparar estos servicios en nearshore con otros dos servicios. El offshore, que nosotros lo hemos vivido trabajando de la mano con gente de la India, con gente de España, con gente de China. Entonces el offshore, pues realmente los recursos que tienes ya están fuera del continente, en este caso. Y tenemos también la modalidad en sitio, es decir, lo estamos comparando contra la contratación de una empresa. Y la tercera columna, pues es el nearshore del que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, si hablamos de costo, el offshore puede ser una solución económica. Hablando en términos monetarios, puede ser un poco más económico contratar gente en la India, por ejemplo, que se dedique a temas tecnológicos que gente en México. Sí es posible, sí hay mano de obra calificada y de buen precio en la India, sobre todo. También algunos otros países de Asia, sin embargo, la India es, digamos, como el más popular o el más requerido actualmente, ¿no? Entonces, el costo, la ventaja es que el costo puede ser más bajo, incluso más bajo que una contratación en sitio. ¿Por qué ponemos en un costo alto la contratación en sitio? Porque muchas veces en las contrataciones internas, en los incrementos de plantilla, solamente tomamos en cuenta los costos de los sueldos, pero nos falta sumar todo el tema de prestaciones, impuestos, oficinas, equipo de cómputo. Entonces, si tomamos estos costos más los del tabulador, realmente vamos a ver que el costo no es bajo. Ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio donde calculamos los costos de la contratación en sitio para que dimensionen ustedes que cada persona que ingrese a la compañía en un nivel licenciatura, en un área operativa o administrativa, pero con un nivel de responsabilidad, digamos, medio, pues tiene un costo mucho más elevado que el simple tabulador, ¿no? Ahorita Jonathan nos va a hacer un ejercicio al respecto. Y en el nearshore el costo es medio. Sí es un costo quizá un poquito más elevado que un tema de la India o un tema de China, un tema de Singapur incluso. Sin embargo, tiene desventajas porque el offshore en temas de uso horario definitivamente es un problema. En el caso de la India tenemos 8 horas de diferencia, 9 horas de diferencia. Entonces realmente cuando trabajábamos con ellos tenía que ser o a las 8 de la mañana
o realmente ya a las 10 de la noche para empatar en horarios de oficina, ¿no? Entonces sí se volvía complejo el tema, o ellos tenían que trabajar muy noche o nosotros teníamos que desvelarnos, y eso de alguna manera sí impacta en la comunicación directa que se puede tener con el personal que podemos trabajar en offshore. En sitio es una de las mayores ventajas, la gente está dedicada en las políticas y horarios que la empresa tenga, y digamos que el uso horario es una de las mayores ventajas en el tema del sitio. Y en el nearshore también se puede adecuar a que la empresa trabaje con el nearshore en un esquema en igualdad, ¿no? Mismos horarios, mismos días festivos, etcétera, mismas políticas incluso de cumplimiento. Y obviamente en el tema del offshore, nuestra experiencia, la comunicación ha sido difícil. La verdad es que los países asiáticos, si bien sí hablan inglés, no hablan español, y el inglés también no lo dominan al 100%, ¿no? Entre que te entiendan mal un requerimiento y ellos te lo expresan también mal o en un inglés regular, sin duda hemos llegado a tener algunos problemas de entendimiento en donde tenemos que revisar los meetings, las grabaciones y ver realmente los acuerdos que se tomaron, ¿no? Entonces, la comunicación sí es más complicada en el modelo de offshore, no nada más por el horario, sino por el tema del idioma. Obviamente, si hablamos de gente que está en sitio o gente que está en nearshore, pues estamos de la misma cultura, estamos en el mismo idioma, estamos en algunos casos también se requiere bilingüe, hay bastante personal bilingüe aquí en México, y la comunicación fluye de manera normal, digamos así, ¿no? Y de ahí hay otros temas involucrados ya en la operación, que tiempo de arranque, escalabilidad, riesgo, y obviamente alguna conclusión al respecto, ¿no? Antes de mostrar temas de calculadora y puestos. Adelante, Gerard. Sí, en la parte del tiempo de arranque, el offshore puede ser un poco más rápido porque tenemos acceso a un pool más grande de talento, pero viene luego la curva de aprendizaje, la curva de procesos, de comunicación, incluso de cultura. Como comentaba Ricardo, puede volver un poco lento este proceso de arranque cuando estamos trabajando con offshore. En la parte de en sitio se vuelve un poco lento justamente porque tenemos acceso a menos talento, digamos, a un pool más limitado de talento. Y después viene toda la parte de onboarding y de meter a la gente a esta cultura laboral de la empresa, que puedan cumplir su periodo de prueba, puedan empezar a arrancar. Y eso nos lleva tiempo antes de que un recurso se vuelva efectivo y empiece a producir o empiece a generar los requerimientos que necesitamos. En la parte de nearshore, este requerimiento, o más bien, perdón, la persona ya vendría validada, digamos, por el proveedor, avalando que ya cuenta con las características, los conocimientos, las cualidades que están buscando, y ya no tendríamos este proceso de onboarding y tendríamos también la ventaja de tener un acceso a un pool grande de talento. En la parte de escalabilidad, por lo mismo que existe una gran oferta de trabajos, como dice Ricardo, tendríamos una escalabilidad alta en la parte del offshore, siempre y cuando manteniendo en mente la parte de que es un poco complicado mantener la cohesión cultural. Sí podemos escalar, pero estamos limitados justo a los horarios, a los costos, a la comunicación que decía Ricardo. Sí hay más oferta, pero estamos limitados por esa parte. En la parte de escalabilidad en sitio se vuelve bajo, por lo mismo tenemos limitado la oferta incluso de escolar de las ubicaciones físicas en las que queramos nosotros hacer un reclutamiento. Y en la parte del nearshore combinamos ambos beneficios, ¿no? Tenemos acceso a gran cantidad de personas, nos permite que sea más escalable, que mantengamos toda la parte de la cultura, del onboarding, y puede ser un poquito más fácil crecer con esa parte. En el riesgo operativo, en el offshore tenemos un riesgo alto porque incluso podemos llegar a presentar diferencias legales, de regulación, seguridad de datos, brechas culturales, y generamos una dependencia fuerte a los proveedores lejanos. Si contratamos a una persona en China o en Japón, tenemos que estar ahí en constante contacto con ellos para dar seguimiento a nuestros requerimientos día a día, y se puede volver complejo, lo cual es un riesgo operativo. En la parte del sitio es más fácil llevar los riesgos operativos porque el control lo tenemos nosotros, es un control directo, pero contamos con costos más altos y tenemos una menor flexibilidad para escalar. En nearshore tenemos un riesgo que es bajo, se facilita todos estos cumplimientos legales, estamos hablando del mismo esquema que una persona en sitio, pero la supervisión también se facilita porque tenemos ahí la cercanía. Contamos con mayor control y alineación que con offshore. Se reducen los tiempos sin comprometer ahí la escalabilidad y los costos. Entonces, en general, no sé si quieras dar ahí
la conclusión. Sí, gracias, Jonah. Perdón. Al final, miren, ¿cuál es la recomendación nuestra? Algo que no se toma en cuenta cuando se aumenta la plantilla en sitio es que cualquier recurso que aumenta la plantilla se convierte ya en un gasto fijo, ¿sí? Entonces, obviamente a nivel negocio, al incrementar la plantilla, al aumentar los costos fijos, los márgenes de utilidad también van creciendo, ¿no? Y en el tema del nearshore, la ventaja es que no es un costo fijo. Si por alguna razón, alguna baja inversión, algún recorte de personal, algún paro automotriz, alguna baja demanda, se requiere disminuir costos, es mucho más fácil sobre un contrato o un periodo de contrato que se está renovando constantemente con un proveedor. Es más fácil disminuir costos sin renovaciones de contrato o renegociando contratos con un proveedor que disminuyendo la plantilla. Porque obviamente disminuir la plantilla involucra tema de finiquitos, involucra tema de posibles demandas laborales, incluye temas de sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, en una relación contractual, en un esquema de nearshore, si los recursos son finitos y realmente queremos disminuir costos, es mucho más fácil negociar o dar por terminada un contrato con un proveedor que hacer un recorte de personal. Es mucho menos complejo, digamos, en ese sentido. Y con la alta escalabilidad que mencionaba Jonathan, hoy puedo necesitar 1 o 2 personas, a lo mejor durante unos meses necesito 5 y después regreso a un esquema donde solamente necesite 1 o 2 personas y el día de mañana puedo crecer el personal conforme a la demanda, ¿no? Entonces, esa es la flexibilidad que se ofrece en el nearshore y esa es la flexibilidad que también ustedes, si dan algún servicio en una empresa, también pueden ofrecer a sus clientes. Y en conclusión, si queremos escalar de forma rápida, de forma segura, el nearshore es la opción más ideal. Otro beneficio del nearshore en el tiempo de arranque. Generalmente las empresas cuando van a hacer una contratación interna tienen un periodo de contratación de entre 60 y 90 días, porque hay que definir el perfil, RH empieza a reclutar, RH no es todólogo, no te va a filtrar un perfil tecnológico muy especializado o un perfil administrativo, operativo, de ingeniería muy especializado. Requieren hacer un filtro previo con base a los tabuladores, currículums, recomendaciones, y ustedes se encargan de hacer otro segundo filtrado. Entonces, ese proceso, generalmente las empresas, lleva un periodo de 60 a 90 días. En el nearshore, nosotros estamos llegando a periodos de entre 15 y 30 días, donde ya el recurso ya está trabajando con los skills necesarios, con, digamos, el perfil que se requiere dentro de la empresa, y los tiempos son muchísimo más cortos que una contratación promedio en un área de recursos humanos de cualquier organización. Entonces, ese tiempo de arranque también ayuda mucho para las altas necesidades o la alta demanda. Adelante, Jonas. Gracias. Para los perfiles que hemos estado nosotros detectando de esta nueva expansión que platicaba Ricardo al inicio, donde se vienen nuevas necesidades de crecimiento, de implementación de nuevas tecnologías, de mantenerse a la vanguardia en todos los temas tecnológicos, hemos detectado que estos son los perfiles que más alta demanda tienen en la parte del sector. Tenemos primero la parte de desarrollo de software y datos, todas las personas programadoras full stack, aplicaciones móviles, aplicaciones web, todo lo que se requiera para desarrollar requerimientos y empezar a generar sistemas es un perfil muy demandado porque es la columna medular de toda esta transformación digital. Mantenimiento, soluciones en la nube. Por acá, por otra parte, tenemos la parte de ciberseguridad y administración de datos. Al movernos a un entorno internacional donde tenemos oficinas en muchas ciudades y tenemos que estar en distintas comunicaciones con muchos proveedores, muchos sistemas, enviar y recibir datos, la parte de ciberseguridad se vuelve muy importante. Necesitamos especialistas en protección de redes, análisis de vulnerabilidades, que nos permitan asegurar que estamos cumpliendo con todas las normativas para asegurar todo nuestro proceso de manera digital y de manera segura. Tenemos también ingenieros en IoT y automatización industrial, ingenieros en mecatrónica, control de robótica para instalar sensores, cualquier cosa que sea una automatización por medio de un dispositivo de hardware que requiera conectividad con otros sistemas o salida a internet o a la nube, vamos a necesitar una persona que nos apoye en ese sentido.
También la parte de semiconductores y electrónica de potencia, técnicos ya especializados en la parte de la operación diaria, del ensamblado de chips, de verificación de circuitos, personal para la línea de ensamblaje de semiconductores. También se vuelve muy importante que mantengamos este perfil para poder hacer la escalabilidad de operaciones. Y por último, un perfil que nosotros consideramos que es muy infravalorado es la parte de gestión de proyectos y supply chain digital. Son los profesionales que nos ayudan a gestionar todo el proyecto, a llevar una idea a que se vuelva una realidad, analizando riesgos, asegurando tiempos de entrega, asegurando implementaciones, toda la parte de la logística y sostenibilidad. Nos hemos encontrado con muchos casos en la industria que muchos proyectos que pintaban muy bien, que iban a ser una innovación muy importante, fracasan porque no tienen una parte de gestión de proyectos adecuada y después es muy difícil retomarlo, se vuelve muy caro volver a arrancar el proyecto, tenemos que volver a empezar desde cero y está muy complejo. Sí, y la verdad es que digo, tenemos varios casos de terror donde el cliente quiere hacer un proyecto y ya es el segundo o tercer intento, ¿no? Entonces siempre preguntamos por qué fracasaron los intentos anteriores y precisamente es por una mala gestión del proyecto. Entonces esas inversiones se convierten en un gasto por no gestionar adecuadamente los proyectos. Y ya no hablamos solamente de proyectos digitales, proyectos de ampliaciones, de generación de demanda, nuevas líneas de producción. Algo en lo que también se puede utilizar un aumento de staff de manera muy sabia es tener administradores de proyectos que gestionen y coordinen hacia el interior y hacia el exterior todas las actividades, con la proveeduría, con las áreas, con alta dirección, etcétera. Ese tipo de perfiles de administrador de proyectos, su alcance es más allá de la tecnología. Su especialidad es organizar y coordinar todas las actividades relacionadas a un proyecto y el cumplimiento de los objetivos. Entonces, esos perfiles no necesariamente tienes que utilizarlos en un proyecto digital o tecnológico. Se pueden usar en otro tipo de proyectos y ahí también es una inversión bastante sabia que les ayuda a gestionar una inversión más grande en todo un proyecto, ¿no? Entonces, como lo habíamos platicado, les vamos a mostrar un ejercicio de cómo en un mediano plazo la inversión en Nearshot puede ser mucho más económica que la ampliación de plantilla y puede ser gestionada de mejor manera a demanda, ¿no? Entonces, aquí tenemos una calculadora del costo real de los empleados, donde involucramos impuestos como IMSS, como Infonavit, como el sistema de ahorro, temas de aguinaldo, equipo de cómputo, primas vacacionales, etcétera, ¿no? Es un cálculo con base a legislaciones, es un análisis robusto del estándar de las condiciones del mercado. Y también en esta calculadora que les vamos a proporcionar, pues los datos no se almacenan. ¿Qué quiere decir? Que todas las variables que ustedes pongan ahorita en esta calculadora, que les vamos a compartir más adelante a través de Cluster, no es una calculadora que vaya a almacenar información confidencial. Simplemente metemos las variables, realizan los cálculos y vemos los costos reales de lo que cuesta tener, de lo que cuesta incrementar la plantilla en una organización, ¿no? Y obviamente esta herramienta está enfocada a las empresas para que ustedes puedan evaluar entre el costo en sitio y el costo del nearshore y puedan tomar una decisión, tomando en cuenta siempre que el costo de incrementar la plantilla se convierte en algo ya fijo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el costo de los empleados. Igual, Jonathan, si puedes ir mencionando un poquito del ejemplo de lo que nos ha tocado vivir con respecto a los tabuladores de la industria que podemos tener incluso acá en Zona Bajío. Sí, vamos a partir de un ejemplo ahí, Ricardo, si me ayudas por favor a ir llenando los datos, de un sueldo promedio mensual de 25,000 pesos, que es un sueldo bastante promedio, bastante asequible, digamos, pero rara vez nos ponemos a pensar todos los gastos que hay por detrás. Nosotros vemos un sueldo de 25,000 y pensamos que ese va a ser el gasto que vamos a tener que hacer mensualmente. Vamos a considerar también aquí en la parte de costing de onboarding y formación un mes, que es lo que se tarda una persona en promedio en llegar y meterse en esta cultura laboral, ¿no? Empezar a entender cómo hacemos las cosas y vamos a considerar 2 meses de costo en la curva de aprendizaje, en lo que la persona se familiariza con nuestros procesos, empieza a conocer nuestras maneras internas de trabajar, nuestras herramientas, toda la parte del know-how interno, pues también vamos a considerar que esos meses pues, son de aprendizaje. Vamos a darle clic ahí en calcular costo real, por favor.
Y lo que hace la calculadora es que nos va a arrojar un desglose de todas estas cuotas adicionales, digamos, para nosotros incrementar la plantilla de un sueldo base de 25,000 pesos. Aquí podemos ver en pantalla que tenemos pues las cuotas de seguridad social, que son obligatorias, ascienden a 6,750. Tenemos también la parte del Infonavit, que se tiene que cumplir, son 1,250. ¿Cómo se llama? El aporte al fondo de ahorro de retiro son 500 pesos. Tenemos que considerar también un gasto de vacaciones y prima de vacaciones, un aguinaldo mensual, considerar un reparto de utilidades, incentivos adicionales, el costo de reclutamiento, que es la persona de RH que nos va a estar ayudando a conseguir el talento que estamos buscando, el onboarding mensual ya mensualizado y la curva de aprendizaje, además de una parte de administración de nómina y de equipamiento. Entonces, si se fijan aquí, tenemos un desglose ya muy detallado de todos los gastos inherentes a una contratación que, como platicaba Ricardo, cuando nosotros aumentamos una plantilla no es que sea un gasto de una vez, se vuelve ya un gasto permanente, un gasto fijo que no podemos eliminar tan fácilmente, porque incluso así como mencionaban, ya al momento que queramos hacer un despido, que queramos reducir la plantilla, se vienen otros gastos adicionales. Entonces aquí pasamos de un costo mensual de un salario de 25,000 pesos a un costo real estimado de 51,885 aproximadamente. Estamos viendo entonces que no es nada más contratar a la persona, pagarle la mensualidad y que empiece a trabajar. Hay que considerar todos estos gastos adicionales en el momento de evaluar cuál es la mejor estrategia, si queremos un contratamiento on-site o un nearshore. Sí, incluso digo, hay más variables que podemos incrementar. Ahorita le decimos esto como unas variables estándar dentro de la industria, pero si ustedes tienen cuotas sindicales, si tienen seguro de gastos médicos, si otorgan automóvil, y usted otorga cualquier otra prestación, bonos también por productividad, por ejemplo, cualquier otra prestación adicional, que sobre todo en las empresas americanas es muy común que tengan varias prestaciones adicionales, estos costos todavía se elevan un poquito más, ¿no? El tema de la administración de la nómina definitivamente es algo que pocas empresas monetizan, pero existe. Tener un área que administre el recurso humano, que calcule la nómina, que capacite a la gente, le dé los cursos de inducción, lo tenga en sitio, valide las checadas, el cumplimiento de las políticas y reglamentos. Todo este tema de transferencia de conocimientos, pagarle a la gente cursos y capacitaciones si no cumple con el perfil, etcétera. Todo esto se puede monetizar y generalmente las empresas no lo tienen a la mano en cuáles son estos valores. Entonces, comparan el nearshore con la contratación en sitio y pareciera que es más barato traer una persona en sitio porque solamente tiene un sueldo base de 25,000 pesos. Y créanme, en el tema de la tecnología, estos 25,000 es un sueldo promedio. Es de un desarrollador que puede ser junior o puede ser mid, es decir, que puede tener 2 o 3 años de experiencia. En una zona bajío es un sueldo promedio. Ya arriba de esto es muy fácil que el recurso se vaya a otra empresa con un salario. Si ustedes tienen un salario bajo de 25,000, es muy probable que tengan una alta rotación dentro de la organización, ¿no? Entonces, monetizando y prorrateando esto, los gastos anuales, en promedio, una persona que ingresa a una empresa y que tiene un sueldo base de 25,000 pesos al mes, realmente a la empresa le está costando el doble, ¿sí? Y todavía de ahí, este onboarding y este periodo de prueba, que generalmente es de 90 días o de 3 meses en promedio de la industria, corremos el riesgo de que una vez pasado este periodo de los 90 días, no hay una baja porque tenemos dudas si va a cumplir o no con el perfil. Más adelante, ya en una contratación fija o en una contratación de un periodo indeterminado, pues obviamente faltan los costos de finiquitos en términos de la relación laboral y que también depende de las condiciones en las que se ve. Entonces, en este tema del nearshore, otra ventaja que vemos aquí es que si nosotros no estamos satisfechos con el recurso que nos han proporcionado, podemos pedir un cambio y eso no genera una indemnización. Sí, esto es un tema adicional que nos ayuda mucho en el tema del nearshore. Entonces, esta calculadora que les vamos a proporcionar en la presentación, tenemos la facilidad de exportarla a un archivo de Excel y con este archivo ustedes pueden agregar las variables que quieran,
pueden incrementar algunas de las prestaciones y es un buen ejercicio que les recomiendo para que vean cuáles son realmente los cálculos reales y los costos reales de incrementar plantilla. Entonces, bueno, este fue el ejercicio y adelante, Jonathan, por aquí seguimos con el tema del nearshore. Adelante. Sí, gracias, Ricardo. Bien, de la parte de los beneficios del nearshore perdón, es que tenemos ya talento validado. Entonces, el proceso de contratación se vuelve muy sencillo, se vuelve muchísimo más rápido. Ya no tenemos que cumplir estos periodos que platicábamos de 60, 90 días en los que tenemos que estar validando talento, haciendo entrevistas. Ya cuando contratamos una persona con nearshore, sabemos que estamos adquiriendo una persona con el perfil de skills que queremos, con las cualidades y con la mentalidad, digamos, que andamos buscando. Tenemos el uso horario compatible, que comentábamos al inicio que puede ser una parte de dificultad o puede ser una desventaja. Ya con la parte del nearshore tenemos asegurado que vamos a estar trabajando en la misma zona horaria, la comunicación va a ser mucho más fácil y el seguimiento va a ser también muy sencillo. La agilidad operativa al momento de tener estas personas con estas características es muy fácil arrancar los proyectos, no vamos a tener tanta curva de aprendizaje ni vamos a tardar en empezar a sacarle provecho a una persona en el esquema de nearshore y la parte de reducción de costos que veíamos ahorita. Ya vimos que hay muchísimos gastos asociados, no solamente es la parte del salario, hay muchas cuotas que se tienen que cumplir. Incluso otra experiencia que hemos tenido es muchas empresas cuando contratan un elemento nuevo ponen a los elementos senior a enseñarles. Entonces ya no solo tienes la curva de aprendizaje de tu nuevo elemento, tienes un periodo de no tanta productividad, digamos, de un elemento senior porque tiene que estar transfiriendo el conocimiento a una persona nueva. Entonces ahí también los costos empiezan a fluctuar. Tenemos el control y la supervisión real del equipo. Al momento de estar en el nearshore es muy sencillo dar el seguimiento porque se pueden establecer esquemas de juntas semanales. El seguimiento se vuelve como si fuera una persona, digamos, más de la plantilla. Y una escalabilidad inmediata. Justo como decía Ricardo, si el día de hoy solamente requiero 3 personas, pero el día de mañana requiero 5, es muy fácil hacer esta expansión y reducción de los equipos sin entrar en penalizaciones y sin tener todos estos procesos que ya hemos estado platicando. Perfecto, Yana. Y pues bueno, ¿cuál es el proceso que nosotros les recomendamos seguir? Y es el proceso que nosotros hacemos realmente con las empresas. Primero, se tiene que hacer un breve diagnóstico de la empresa en cuestión de la necesidad técnica y cuál es la cultura de la organización. Y con cultura nos referimos a algo tan amplio y tan básico desde entender la ubicación, la zona geográfica, los horarios, las políticas de la empresa, etcétera, ¿no? Y cuál es el perfil que se requiere para dar el servicio, ¿no? Entonces, hacemos esta evaluación técnica, hacemos un breve diagnóstico, tenemos algunos cuestionarios que hacemos a las organizaciones y evaluamos todas esas condiciones para determinar cuál es el perfil que requiere la empresa. Ya una vez que tenemos este perfil, obviamente tenemos ya un banco de candidatos a nivel nacional, a nivel local y a nivel nacional también, sobre todo en zona Bajío, tenemos ya un pool de candidatos locales y tenemos ya una capacidad instalada, pero también de esta capacidad instalada, que es como la primera opción para ofrecer el servicio inmediato, también si no se cumple con el perfil, tenemos ya un pool de un banco de gente donde podemos ya presentar opciones a la organización que encajen con el perfil, la situación y la cultura de la empresa. Estos candidatos se presentan a la organización y de los filtros que ustedes deseen aplicar, obviamente hay candidatos que se van a quedar con ustedes, se hacen algunas entrevistas con el cliente para que ustedes determinen, al menos en una terna, cuál es el candidato o los candidatos que más, digamos, llenan el ojo en temas del perfil. Y con eso ya se hace un inicio de operaciones en donde empezamos a dar el servicio y no solamente el servicio, sino que también se hace un pequeño onboarding. En este onboarding, y que es mucho una labor de comunicación entre las empresas, se da también este tema del seguimiento, ¿no? No nada más es poner el capital humano especializado y delegar totalmente al cliente la supervisión y el seguimiento. Generalmente formamos equipos de trabajo que ya sean células que puedan trabajar de manera autónoma con un nivel de supervisión relativamente bajo, que es lo que no se puede
¿Qué es la responsabilidad de la cual no puedes hacerse, digamos, el cliente? La priorización de las actividades y determinar los objetivos, aunque realmente el orden es al revés. Es determinar los objetivos, priorizarlos y nosotros adicional al acompañamiento y al servicio tenemos obviamente seguimiento mensual sobre el recurso asignado, se entregan reportes sobre las actividades, sobre el desempeño de la gente y eso nos genera un reporte de métricas donde se determinan las actividades, los tiempos, las prioridades negociadas con el cliente y la supervisión no se delega totalmente al cliente, sino se le delega en una gestión, digamos, de la supervisión de la prioridad y del cumplimiento, más no tiene que estar pegado con la gente, ¿no? Entonces, es un esquema que ha funcionado muy bien de nearshoring. Es un esquema que ha funcionado en empresas japonesas, en empresas americanas, en empresas italianas, etcétera, donde al final lo que buscamos todos, al final, es el cumplimiento de los objetivos, la productividad y obviamente la mejora continua, ¿no? Entonces, este es el proceso que nosotros les recomendamos seguir también para que ustedes puedan hacer un onboarding exitoso, para que puedan incrementar servicios, ya sea que otorguen ustedes un nearshoring o que consuman un nearshoring. Este es el proceso estándar que nos ha funcionado en diferentes empresas, con diferentes culturas, con diferentes países de origen, digámoslo así, y pues bueno, que nosotros ponemos aquí como nuestra recomendación. Entonces, pues bueno, ya estamos en tiempo. Realmente aquí, Adrián, no sé si quieres que pasemos a la zona de preguntas y respuestas. Sí, Ricardo, muy bien. Muchas gracias por esta presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas aquí en el chat o en la herramienta de preguntas y respuestas aquí mismo en Zoom. Tenemos ya por aquí un par de preguntas y vamos a comenzar con... nos preguntan respecto a cuál es el tipo de talento que suelen tener más disponible o que con mayor frecuencia se presenta. ¿Qué tal, Adrián? Sí, mira, regresando un poquito a los perfiles que más demanda se tiene hoy en la industria, yo creo que el top uno, sin duda, es el desarrollo de software. Es el perfil más buscado. Y uno que está asomándose ya en el horizonte es temas relacionados a ciencia de datos, modelos predictivos con IA, o implementación de herramientas de IA. Yo creo que ahorita es el perfil más solicitado. Muy bien. También nos preguntan cuánto tiempo aproximadamente se tardan en integrar a una persona una vez que ya se decidió contratar. Cuando tenemos ya un perfil definido, si me regreso yo un poquito al proceso que seguimos, cuando ya tenemos esta evaluación técnica y cultural con el cliente, donde ya revisamos perfiles, ya determinamos las condiciones, a partir de ahí, en un periodo entre 15 y 30 días, tenemos ya un proceso, digamos, de entrevistas y estamos listos para que empiecen actividades, ¿no? Es un periodo de 15 y 30 días. Obviamente 15 en el momento en el que nosotros tenemos ya la gente disponible, que ya cumple y ya podemos poner a disposición. Y sobre todo que ya tienen un tema de antigüedad en Inception. Pues es gente que en un par de semanas se puede poner a disposición. Y cuando es un perfil que hay que buscar en el mercado, generalmente estamos en un promedio de un mes para empezar el servicio. Excelente, Ricardo, muchas gracias. También nos preguntan aquí acerca de sus diferenciadores, porque posiblemente hay algunas otras empresas que ofrecen este servicio de staff tecnológico, pero ¿qué hace diferente a Inceptio de estas otras empresas? Mira, muy buena pregunta. Sí hay muchas opciones en el mercado, definitivamente. El sector tecnológico no ha decrecido en ningún año. Mira, un diferenciador importante, y me voy a regresar a nuestros casos de éxito. Somos de las pocas empresas dedicadas a la parte tecnológica que hemos, digamos, especializado en servicios en la industria automotriz. Pocas empresas que se dediquen al desarrollo de software
tienen tantos desarrollos enfocados a la industria automotriz. Nosotros tenemos tanto servicios de nearshoring, pero si se desea un proyecto, también tenemos ya una base de soluciones hechas en casa enfocadas al sector automotriz. Entonces, ese es un diferenciador. Ya conocemos cómo operan las automotrices, y obviamente de estos casos de éxito que podemos mencionar, no es algo muy común de encontrar. Donde tenemos OEMs, tenemos Tier 1, tenemos Tier 2, etcétera. Es un diferenciador sin duda, ¿no? Obviamente la experiencia, los casos de éxito y la experiencia en el sector específico manufactura y automotriz, sí somos de las empresas, digamos, líderes a nivel nacional en ese sentido. Igual, Jonathan, no sé si quieras comentar algo adicional con respecto a esta pregunta. Sí, así como comentabas, Ricardo, pues tenemos la facilidad de haber trabajado con muchas empresas, entonces entendemos bien el perfil de necesidades de primera mano, ya sea, como dice Ricardo, para una parte de nearshoring o un proyecto de manera directa, sí tenemos mucha experiencia en esa parte. Hemos tenido la fortuna de trabajar con distintas empresas en distintos tipos de proyectos, desde proyectos muy simples de automatización de procesos muy sencillos, como carga de documentos y digitalización de documentos, hasta cosas tan complejas como control de almacenes, recepciones, sugerencia incluso de picking lists, en la parte ahí de embarques. Conocemos ahí bastante bien el proceso, entonces creo que es un buen diferenciador. Sí, y otro diferencial que a menudo se omite en los servicios de nearshoring es este último que mencionamos del seguimiento mensual y evaluación de KPIs. Digamos que dentro del modelo de nearshoring, donde el cliente de alguna manera sí tiene que administrar las actividades y los recursos, no va solo. O sea, nosotros sí tenemos administradores de proyectos en casa encargados de monitorear semana a semana que el equipo asignado a los clientes esté realizando un plan de trabajo, esté levantando requerimientos con el cliente, esté priorizándolos y esté reportando avances. Entonces, nosotros tenemos el seguimiento en casa sobre nuestros recursos y monitoreamos que esos recursos estén dando el resultado y estén informando y compartiendo los reportes de avance para que el cliente vea que el servicio que está adquiriendo es de valor. Esa es la relación ganar-ganar, ¿no? Entonces, esta gestión mensual, semanal, realmente interna que nosotros hacemos, también es un diferenciador que nos ha ayudado a mantener relaciones a largo plazo con los clientes. Muy bien, Ricardo. Pues quiero aprovechar también para comentar que, como les decía ahí en el chat, Inception es el patrocinador del primer mapeo de servicios digitales para la industria automotriz en México, que es la primera edición que hacemos de este documento a fondo, a profundidad de esta investigación sobre los diferentes servicios y tendencias de servicios digitales para el sector automotriz, con empresas mexicanas destacadas como ustedes. Entonces, queremos invitarles a todos a que puedan descargar este contenido, donde también pueden conocer un poquito más sobre Inception, sobre la experiencia que tienen, los servicios que ofrecen, además de los que nos presentaron en esta ocasión. Por ahí en el chat tienen el link para que puedan hacer descarga de este documento muy interesante. Y por supuesto, invitarles a que sigan atentos a la comunicación que tenemos desde Costra Industrial, porque estaremos difundiendo más iniciativas de Inception. Por ahí tenemos en puerta algunos temas con inteligencia artificial. Y quisiera aprovechar en este sentido para preguntarte, Ricardo, ¿cuál es el panorama, digo, saliendo un poquito del tema, pero cuál es el panorama que tienes y que le podrías dar de recomendaciones sobre uso de inteligencia artificial, sobre adopción de este tipo de tecnologías a los asistentes que están todavía aquí? Fíjate que muy buena pregunta, Adrián. En el tema de inteligencia artificial, ahorita estamos bombardeados de mil y una herramientas, ¿no? Entonces, lo difícil ahorita es saber por dónde comenzar, cuáles son las que hay que utilizar, hasta dónde puedo utilizarlas, qué parte es gratuita, qué parte licenciamiento, etcétera, ¿no? Todos estos son conocimientos nuevos y nosotros, pues, encargados de tecnología, nuestro trabajo es estarnos actualizando constantemente. Entonces, mi mayor recomendación, y es un apoyo que podemos darles, es no vayan solos en el tema de IA, no crean que por un tutorial en YouTube ya vamos a poder implementarlo dentro de la empresa.
Nosotros llevamos 2 años prácticamente dedicados al tema para asesorar a las empresas. Nosotros desde el interior usamos bastante la inteligencia artificial, usamos muchas herramientas, no solamente para la gestión de la creación de código, de software, sino también para la gestión de proyectos, para el monitoreo de la gente, para la documentación, análisis, minutas. Casi todo nuestro proceso hay una herramienta de ella que nos agiliza el trabajo. Entonces, nosotros podemos asesorarlos en ese tema en el sentido de decir, hay que conocer la operación de la empresa, identificar los cuellos de botella y las actividades manuales, como decía Jonathan, los Exceles, los WhatsApps, todo lo que le llamamos talacha, ¿no? Todo lo que es hora hombre y no te alcanza el tiempo porque cada mes tienes que estar haciendo los cortes, los cierres, los cálculos, los Exceles, las gráficas, etcétera. Hay que hacer un análisis de qué actividades le otorgaría mayor valor a la empresa el implementar herramientas de ella. Sobre eso se hace un diagnóstico, se determinan los objetivos que se deben de cubrir o lo que se va a buscar. Queremos reducir el tiempo del cálculo de la nómina en tanto tiempo. Queremos reducir la carga administrativa de 5 personas para que se pueda realizar con la hora hombre de 2 y el resto de las 3 personas se dediquen a nuevos indicadores, nuevos temas, etcétera, ¿no? O sea, hay que buscar objetivos de negocio y sobre eso hay que adquirir los conocimientos, hay que capacitar a la gente en el uso de las herramientas y hay que echar a andar un plan de implementación. O sea, sí hay un proceso para implementar la IA, y créanme, aunque hay muchas cosas en línea y muchas cosas y cursos muy buenos y gratuitos, saber por dónde empezar y saber lo que le da mayor valor a la empresa es el punto clave para implementarlo. Claro, muy bien, muy acertado, Ricardo, y pues también acentuar que justamente este proceso de análisis, yo creo que es la parte pues más humana de que tienen que tener las empresas para poderlo implementar, y sobre todo destacar que nosotros lo sabemos, porque incluso de compartirles a la audiencia, pues Cluster Industrial también es un caso de éxito cliente de Inception. Hemos trabajado ya varios proyectos de manera muy exitosa. Entonces, se los decimos de primera mano, es realmente un proveedor de estos servicios líder, que destaca muchísimo por su atención al detalle, por los procesos y las metodologías tan finamente acentuadas que manejan. Entonces, sí queremos hacer esta recomendación de manera muy personal a nombre de Cluster Industrial, a que se puedan acercar a Inception. Tienen un gran equipo humano apoyado de las mejores herramientas tecnológicas para poderles ayudar a eficientar, a eliminar estos cuellos de botella, a pensar nuevas soluciones. Entonces, sí queremos hacer esta recomendación y sobre todo también recordarles, pueden ver este webinar nuevamente en nuestro canal de YouTube, pueden seguir comunicados con Inception después de este webinar. Vamos a hacer llegar por ahí los contactos de quienes estuvieron para que si tienen dudas o cuestiones de atención que quieran resolver, puedan hacerlo con el equipo de Inception y sobre todo también que puedan descubrir ahí el análisis que hicimos junto a ellos en el mapeo de servicios digitales, el primero que se hace en el país para servicios dedicados sobre todo a la industria automotriz en todas sus fases. Por ahí podrán descubrir muy buenos datos, también una muy buena radiografía de cómo se distribuyen estas empresas a lo largo del país, por supuesto incluyendo Inception, que está aquí en Guanajuato, pero pues sabemos que su alcance es nacional e internacional, ¿no? ¿Algunas palabras que nos quieran dedicar para cerrar, Ricardo, Jonathan? Pues de mi parte, agradecerles el tiempo. Espero hayamos aportado algo de valor con el webinar. Esa era la intención, que valiera la pena estar aquí 1 hora, y agradecerles el tiempo más que nada, ¿no? Háganos saber sus comentarios en la información que se les va a enviar y cualquier comentario obviamente es bien recibido y nos sirve para seguir creciendo. Adelante, Jonathan. Gracias. Sí, de igual manera agradecer el tiempo y igual comentarles si van a tener un proceso de transformación digital o requieren apoyo con algo, como decía, que no lo hagan solos. Sería un placer acompañarlos en el proceso. No es tan intimidante como parece, nada más es cuestión de priorizar y ejecutar de manera correcta. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos y a todo el equipo también ahí detrás de la empresa.
Les agradecemos por este tiempo y los invitamos a estar conectados para siguientes colaboraciones, los siguientes webinars que tenemos por ahí. Muchas gracias a todos y esperamos que tengan un excelente miércoles, así como el resto de la semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.